En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 5 de febrero de 2018. Enseguida, directivos de recursos humanos en directo, con muchos temas, tecnología en primer plano y sobre todo debate y reflexión. Y un gracias cada vez más por todos los seguidores, por todos los ánimos, por todos los sitios donde nos encontramos, los directivos de recursos humanos, el mundo de la comunicación, y gracias por estar en estos 15 años con el Foro de Recursos Humanos. Hoy en portada la tecnología y los recursos humanos, cómo están avanzando, qué tendencias están en primer plano, por dónde se va a mover esto de la tecnología. Les doy la bienvenida también. Pedro García Cano está aquí con nosotros en la tertulia. Se queda con nosotros a Carlos Martínez, director general de IMF Formación. Querido Carlos, muy bienvenido, gracias. Muchas gracias por invitarme. Tú has llegado bien, ¿no? Sin problemas, ¿no? Yo sí, a pesar de que Madrid es un caos, vemos desde aquí una imagen preciosa, la nieve, tejados blancos, es decir, es una maravilla, pero claro, es incómodo. Claro, pero no permite, o sea, nos permite seguir reflexionando aquí en tertulia, saludando también a Soraya del Portillo, que es manager de Team Training, que está con nosotros hoy aquí también en directo. Soraya, bienvenida, tú también. Y eso que has venido en moto también, ¿eh? Sí, o sea, muy valiente, muy valiente. Es. Bueno, nos va a presentar una herramienta muy interesante. Vamos a hablar de tecnología, de formación en esta tertulia. Soraya del Portillo es del equipo de manager de Team Training, que nos trae hoy una novedad muy importante en el terreno de la formación. Querida Soraya, ¿cómo estás? Bienvenida, y sobre todo para situarnos, Team Training, cuéntanos qué hacéis, cómo lo hacéis. Sí, os contamos. Team Training somos una consultora que llevamos especializados en formación en habilidades desde hace más de 15 años. Contamos con una cartera de clientes de aproximadamente entre 200 250 empresas, grandes empresas, y realmente entendemos que la especialización nos hace ser realmente expertos en formación, en este caso en formación en habilidades. Nuestra trayectoria durante todos estos años nos hacía orientarnos hacia la formación presencial, pero como bien ha comentado Carlos, al final tenemos que ser visionarios, que poner las nuevas tecnologías al servicio de las habilidades y la formación de nuestros empleados, y lo que intentamos es que esas nuevas tecnologías también nos permitan de alguna forma obtener mejores resultados, y a raíz un poco de ese pensamiento, de esa visión, generamos una herramienta, Kiara, que es la que hemos lanzado el pasado 1 de febrero al mercado, y es la que vengo a contaros. Pues cuéntame, Kiara, bueno, tú sigue explicando lo que yo te haré fotos, ahora en Twitter, y algún vídeo, pero me traes aquí un aparato muy interesante. Cuéntanos, sí, un aparato muy interesante. Os contamos, si tuviésemos que definir a Kiara como de alguna forma, lo definiríamos como un coach virtual para la mejora de habilidades de comunicación y especialmente de presentaciones en público. Realmente lo que es la tecnología está basada en lo que son unas cardboard, las gafas de realidad virtual que de alguna forma vamos a tener todos a mano en un futuro muy, muy cercano, y un smartphone, tan sencillo como eso. Realmente Kiara lo que hace es que, gracias a la inteligencia artificial de última generación y las tecnologías más avanzadas de análisis de lenguaje, permite que los alumnos puedan realizar presentaciones en público en un entorno absolutamente inmersivo, sentir lo que realmente sienten cuando están haciendo esas presentaciones, y de alguna forma absolutamente objetiva, gracias a nuestro software, recibir un feedback online de lo que está sucediendo, de cómo lo ha hecho, de su entonación. Si queréis, luego pasaremos a ver qué analiza Kiara, de su entonación, su velocidad, su lenguaje, su mirada, hacia dónde lo dirige. Al final son cosas muy, muy objetivas, pero que se traducen en esa capacidad de influir, de generar engagement en la audiencia. Me ha llamado la atención, y entramos en tertulia todos, con Pedro García Cano, Carlos Martínez, con Soraya del Portillo, y luego nos vamos a ver qué detalles nos aporta Pedro también sobre la gala. Bueno, que no es solo importante saber, sino es importante saber contarlo en las organizaciones,
en los comités de dirección, en los equipos. Parece, bueno, miro a Pedro porque llevamos muchos años hablando de comunicación, él y yo, pero parece que la comunicación no es que no pase de moda, si es que viene otra comunicación nueva, el cara a cara, el saber vender, entre comillas, y eso es muy importante también que los directores de recursos humanos lo conozcan, ¿no? Sí, yo creo que también ha habido históricamente una reivindicación por todas las cosas que estaban haciendo los departamentos de recursos humanos que a veces no tenían ese reconocimiento, y yo creo que ya es aceptado que hay que comunicar y que tratar de vender todas esas cosas que muchas veces son magníficas prácticas y que no se conocen ni dentro de la compañía ni fuera de la compañía, y hay magníficos profesionales que verdaderamente están siendo innovadores y liderando nuevas iniciativas en todas las áreas de formación, de desarrollo, de conciliación. Desde luego es una de las carencias más comunes, más habituales que suelen tener nuestro mercado laboral, nuestra fuerza laboral. Nosotros, en general, no nos han enseñado desde pequeños a comunicar, no nos han enseñado a hacer presentaciones. Es más, tú hablas con un niño de 11, 12, 13 años y no hay nada que le dé más pánico que salir a la tarima a exponer un trabajo. Eso es así, ¿eh? Sí, sí, y desde luego es algo que desde mi punto de vista, aunque hemos mejorado, no se trabaja lo suficientemente con los niños desde que son pequeños para que después se haga con cierta naturalidad. Y sabemos que lo que se aprende tarde se aprende con más dificultad y tardamos más en asimilarlo. Entonces, hay gente que tiene más facilidad, más predisposición para esa comunicación de forma innata, pero hay otra gente que desde luego lo tiene que entrenar, y lo tiene que entrenar mucho, y la herramienta que nos ha presentado Soraya desde luego es magnífica para ese autoaprendizaje, porque muchas veces cuando damos un curso para 10, 15 alumnos, a lo mejor te da tiempo a hacer un rol o 2 roles como mucho, pero hasta ahí, porque hay gente que lo tiene que hacer, hay que interactuar, etcétera, y desde luego herramientas como esta, apoyadas en la tecnología, son un paso adelante muy importante para esa habilidad, esa competencia que es la presentación, el hablar en público, desde luego resulte mucho más sencilla. Oye, y Soraya, vamos a dirigirnos a los directores de recursos humanos, que yo no he visto a ninguno todavía con esas gafas puestas, ¿eh? No la he visto, pero cuéntanos cómo le puede ayudar esta herramienta. Vamos a ver, la herramienta les puede ayudar porque está muy dirigida a una habilidad que yo creo que es absolutamente transversal para cualquier persona de una compañía. Como antes comentaba Pedro, cualquiera que tenga una necesidad de transmitir una idea, de transmitir un concepto, de vender un producto, de convencer a alguien para hacer algo, necesita ser un buen comunicador, necesita ser influyente. Realmente con Kiara lo que logramos es que esa falta de habituación que comentaba antes Carlos, de alguna forma la sobrepasemos, porque gracias a las tantas prácticas, 24 prácticas que puede el alumno hacer de una forma totalmente inmersiva, sintiendo lo que se siente, pues desde escenarios totalmente, pues digamos, realistas, como pueden ser una sala de reuniones de 4 personas, de 7 personas, hasta auditorios de más de 100 personas. Esa habituación es lo que va a generar pues que esas personas sean capaces de mejorar. Nosotros siempre decimos que para mejorar una habilidad, mejorar un hábito, conseguir cambiar un comportamiento, necesitas 2 cosas básicas. La primera es la práctica. Gracias a la práctica en un entorno absolutamente realista como es el inmersivo, gracias a la realidad virtual, conseguimos esa práctica. Y la segunda, que es absolutamente importante, es que alguien nos vaya dando un feedback. De nada sirve practicar si lo estamos haciendo mal. Por mucha práctica que hagamos, lo que hacemos es consolidar los malos hábitos, ¿no? Esa parte de feedback de ese coach absolutamente objetivo, que hasta ahora, pues bueno, los cursos de presentaciones que estamos haciendo durante tantos años, hay una parte de subjetividad por parte del consultor o del formador a la hora de decir a una persona cómo corregir un comportamiento, lo conseguimos a través de Kiara. Los feedback que Kiara ofrece son feedback tan objetivos como basados en una medición absolutamente real, objetiva, como decibelios, segundos, coordenadas en las que el alumno está realizando esa presentación y se le devuelven en ese mismo momento. Lo he repetido en varias ocasiones, pero hace poco una excelente directora de recursos humanos me decía ante una pregunta que le hacíamos, bueno, ya no hablamos de formación, me decía, hablamos de experiencias, ¿no? Y qué importante es, los estudios de clima de todas las organizaciones lo dicen y lo cuentan, ¿no? Porque lo dicen los empleados, ¿no? La importancia de la experiencia en estos momentos en los equipos de trabajo, más que la formación. No sé qué opináis de todo eso, relacionándolo con la tecnología, claro, porque tecnología y formación van muy de la mano, ¿no?
Desde luego la experiencia es algo que se está haciendo extrapolable prácticamente a cualquier actividad. Ahora cuando viajamos ya no nos venden un destino de sol y playa, nos venden experiencias. Y al final lo que va a hacer diferenciar la realidad virtual de la experiencia real va a ser esa experiencia. Y desde luego en las empresas es una realidad. En las empresas se fideliza al potencial, al empleado, gracias a este tipo de cosas, gracias a la innovación, gracias al calor, que no se nos olvide que el calor sigue siendo fundamental para la implicación del trabajador en el proyecto, pero ese calor, esa palma de la espalda nos vale una vez, nos vale dos, después hay que complementarlo con otra serie de cosas y luego experiencias como estas son magníficas. Yo creo que siguiendo un poco el ejemplo del viaje, en el tema de branding, yo creo que al final hay un reto para ver cómo esa experiencia se puede transmitir a gente que todavía no forma parte de la compañía y muchas veces siguiendo esa lógica del viaje, cuando alguien va a trabajar en una compañía tiene que establecer un viaje donde en un principio va a unirse a un sitio donde va a pasar mucho tiempo de su vida y quiere saber qué es lo que está pasando ahí, quiere de alguna manera conocer a la gente que trabaja allí. Yo creo que la realidad virtual seguramente será una puerta muy interesante para transmitir esa experiencia antes de haberse vinculado a la compañía. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que hemos enfocado siempre el producto en el diseño de todo este año y medio en el que hemos desarrollado Kiara. Hemos enfocado el producto hacia qué experiencia va a sufrir o va a vivir ese sujeto, desde el cuándo lo hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Hasta ahora la formación era tienes que salir de tu puesto de trabajo durante 2 jornadas. Los directivos os habréis encontrado multitud de veces en los que están con la cabeza fuera pensando en las cosas que tienen por hacer y en que están dedicando su tiempo a algo que no le dan tanta importancia o tanta prioridad como es en este caso el desarrollo o la formación. En este caso una de las cosas que generamos es la flexibilidad que hoy en día exige la gente, es decir, cuándo voy a vivir la experiencia en el momento en el que yo pueda y yo quiera, totalmente flexible. Y sobre todo una cosa que nos hemos dado cuenta después de todos estos años es que el alumno, el usuario quiere poder usar ese servicio cuando a él le apetezca, en periodos muy cortos de tiempo. Es decir, con Kiara una de las cosas que conseguimos es que dedicas el tiempo que tú consideras a mejorar tu habilidad. En periodos muy cortos de tiempo, 20 minutos escasos, puedes hacer una presentación, recibir feedback y ver la mejora. Además, para que veamos hasta qué punto está cambiando las dinámicas hasta de contratación. Hace un par de semanas, y hablo en primera persona, no me lo ha contado nadie, estaba haciendo una entrevista a un programador para la escuela, un programador PHP. Un chico podía tener 24 o 25 años, lo típico de una entrevista de trabajo, y de repente, a mitad de la entrevista, se para y me dice, Carlos, convénceme, explícame por qué me tengo yo que venir a trabajar aquí. Sí, ¿De verdad? sí. A mí es la primera vez que me pasaba, me pilló un poco con el pie cambiado porque no me lo esperaba. Con lo cual, ahora, sobre todo con perfiles tecnológicos, necesitan que les vendas, entre comillas, dónde vayan a trabajar, qué les ofreces más allá del sueldo y del horario, que eso está claro. Pero realmente estamos entrando dentro de un mundo donde se percibe una integralidad mucho más allá del sueldo y del horario. Volviendo al nombramiento de Marta Machicot, que es interesante reflexionar, fijaros que la argumentación que da Telefónica es tener una compañía más ágil, más sencilla y definitivamente centrada en la gestión, el servicio al cliente, la eficacia y la rentabilidad. O sea, las cosas van por ahí, ¿no, Carlos? Desde luego supone un desafío una compañía como Telefónica, donde tenemos una serie de directivos senior con una cultura empresarial determinada. Encajarla con todos esos jóvenes talentosos digitales no es una tarea fácil. Y además no olvidemos que es una compañía donde al final quien le va a dar el valor añadido son esos jóvenes talentosos en el entorno en el que se está moviendo. Entonces supone un verdadero desafío, un verdadero reto el hacer congeniar esos dos mundos, en principio tan antagónicos, pero que están condenados a entenderse. Uh-huh. Yo entiendo que más que un reto es la gran oportunidad, ¿no? El tener tantos recursos como pueden tener empresas de este calibre para invertir en innovación y dejar que la gente joven que viene pisando muy fuerte pueda innovar, pueda proponer y que al final pequeñas ideas o locuras se puedan hacer realidad y realmente sean útiles de cara al desarrollo del resto de los profesionales. Bueno, y tenemos el fichaje de Chema Alonso, También, que es el prototipo de directivo de Telefónica. En el comité efectivamente, también estará con Marta. Y han empezado a encajar ese tipo de
perfiles entiendo que, entre otras cosas, aparte del talento que tenga Chema, que no lo ponemos en duda, sino para intentar acercar esos dos mundos e intentar que compagine lo mejor posible. Sí, además compañías que hablan de rendimiento, de desempeño, pero claro, el rendimiento, el desempeño, los objetivos varían a lo largo de todo el año y hay que ser flexible y ágil, por no decir digital también en los negocios. Ahora ya, algo más que añadir sobre tu nueva herramienta de formación que hoy hemos conocido aquí en primicia, sí, en este foro de recursos humanos. Decir que os invito a todos a probarlos porque dos son las respuestas que nos suele dar la gente que ya lo ha probado. La primera, según se pone las gafas de realidad virtual, es wow, y la verdad es que es un placer ver esa primera respuesta, pero no es la más importante. La segunda respuesta que nos dan es: parece magia, porque el feedback que se da automáticamente es absolutamente real. Entonces, el alumno no es consciente del trabajo que hay por detrás para realmente conseguir un feedback tan objetivo como el que de aquí era. Os invito a probarla. Bueno, pues la probaremos sin duda alguna.